liberalismo económico establece que debe de haber libertad en el comercio y que el Estado no debe de interferir. La economía y los precios en el mercado se basan en la ley de la oferta y la demanda. El conservadurismo es la antítesis del liberalismo. Dicha ideología defiende el sistema existente, ya sea social, político o económico. Se opone al cambio y le da privilegios a las clases altas o a los que tienen el poder. Nacionalismo es una ideología en la que el individuo considera a su nación más importante que a sí mismo. Cada ciudadano se identifica con sus tradiciones y cultura, se enorgullece de ella y la defiende como la mejor. Puede llegar al punto en el que la gente no se atreve a criticar o a juzgar al gobierno. La unificación alemana tuvo lugar entre 1870 y 1871. Fue movido por la ideología del nacionalismo. El pueblo deseaba juntar los territorios y compartir una sola identidad como país. Los principales forjadores de la unificación fueron Guillermo I, rey de Prusia, junto a Otto von Bismarck, el canciller. Alemania era conocido como la Confederación Germánica. Tenía 39 estados y Prusia era el predominante, el líder y el más poderoso entre ellos. Fue el estado unificador. En 1864, Prusia y Austria combatieron a Dinamarca por territorio y este último al perder tuvo que ceder Holstein y Schleswig. 2 años después, tiene lugar la Guerra Austro-Prusiana, donde Prusia sale ganadora y expulsa a Austria de la Confederación Germánica. En 1870 estalla la Guerra Franco-Prusiana, pues Francia se oponía a la influencia de Prusia, pero al fracasar pierden Alsacia y Lorena. Finalmente, en 1871, Guillermo I se convierte en el segundo emperador alemán. Como consecuencia geopolítica, se puede notar la formación que tiene este imperio. Ganan territorio de Francia y Dinamarca y expulsan a Austria. En 1848, varios países europeos tuvieron revoluciones liberales. Anteriormente, en 1830, ya había sucedido esto, pero los resultados no habían cambiado mucho la forma en la que se vivía, por lo que el pueblo se levantó en armas nuevamente. Francia fue el único país que triunfó en esta revolución. Luego de una gran crisis agrícola y la negación de derechos y libertades importantes al pueblo, se levantaron en armas sin cometer los mismos errores de 1830 y se convierten en lo que se conoce como la Segunda República. Austria, Alemania e Italia no contaron con la misma suerte. En Alemania, a pesar de querer un cambio común, las personas no compartían las mismas ideologías, y cuando mejora la economía y cosecha se olvidan del asunto. Por su parte, Italia no logró liberarse del dominio austriaco, y los burgueses se unen a la nobleza, por el miedo al pueblo. Austria estaba conformada por diversos pueblos. Quitan al ministro Metternich y Viena y Hungría exigen libertad en su gobierno. Austria está decidida a restablecer su poder en el imperio luego de su debilitación por las ideologías liberales, pero cuando lo está logrando, el imperio ruso lo somete. Estas revoluciones fueron liberales porque querían garantizar las libertades civiles, de expresión y religión, así como una igualdad ante la ley, aparte de quitar los privilegios de la nobleza. Algunas de sus consecuencias geopolíticas fue la pérdida de autoridad de Austria en Hungría y Viena. El Congreso de Viena tuvo lugar el otoño de 1814 en Viena, la capital del Imperio Austriaco, con el objetivo principal de restablecer la paz luego de haber pasado por el Imperio Napoleónico. Participaron los miembros de la realeza europea, principalmente Gran Bretaña, Rusia, Prusia, Austria y Francia. El conservadurismo estuvo muy presente durante este hecho histórico, pues se basaron en sus tradiciones y la estabilidad social, adoptando el principio de intervención para apaciguar cualquier país donde hubiera revoluciones. Todo con el fin de que los monarcas legítimos se quedaran en el trono. Repartieron nuevamente los territorios que habían sido conquistados y reinstalaron a los monarcas que habían sido quitados del poder por los ejércitos franceses. Restauraron el antiguo régimen y hubo solidaridad entre los estados. Una de las consecuencias geopolíticas fue el reparto de los territorios a como se encontraban antes de este imperio. La Guerra de las 13 Colonias es el suceso en el cual Estados Unidos deja de ser parte de Gran Bretaña y se convierte en su propio estado. Las 13 colonias estaban conformadas por Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La guerra comienza en 1774. Se promulga la Declaración de Derechos del Hombre de Virginia en 1776. La Declaración de Independencia de Estados Unidos es creada en 1776. El enfrentamiento armado concluyó con la derrota del ejército británico en 1778, lo que obligó a Inglaterra a reconocer finalmente la independencia de Estados Unidos de América con el Tratado de París, firmado en septiembre de 1783. Los personajes principales fueron George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. El liberalismo está presente pues Estados Unidos busca su independencia y libertad como nación.
El cambio geopolítico ocurre en que Estados Unidos ya no es parte de Gran Bretaña, cambiando la geografía de Inglaterra, al igual que el gobierno de Estados Unidos. La Guerra de Secesión o Guerra Civil estadounidense fue la guerra librada por los estados del sur y del norte. Esta guerra se dio desde 1862 hasta 1865. El norte era industrializado, se dedicaba a la manufactura, avanzaba con la tecnología, mientras el sur se basaba en el cultivo, por lo que necesitaba esclavos. El norte no estaba de acuerdo con esto y así estalló la guerra. El conservadurismo está presente porque el sur quiere conservar a los esclavos, mientras el liberalismo en los estados del norte se lo prohíbe. En 1860 fue elegido como presidente Abraham Lincoln, con ideas antiesclavistas. Esta selección fue considerada una declaración de guerra para los esclavistas. Carolina del Sur se declara disuelta de la Unión y así empezaron a disolverse más estados formando la República de los Estados Confederados de América. El 9 de abril de 1865 los estados del sur rindieron tropas. Un cambio geopolítico fue que ya no hubo más embarcaciones de esclavos hacia Estados Unidos, al igual que el apoyo de Francia y Reino Unido. La invasión a México fue un conflicto bélico que enfrentó a México y a los Estados Unidos entre 1846 y 1848. Este conflicto armado se inició por las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos de América, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas. La guerra se inició cuando el presidente James Snow Polk quiso preservar el nuevo territorio adquirido. El cual dio órdenes a sus tropas de traspasar el río de las Nueces hasta llegar al río Bravo, de Texas, cuando aún era una república. Había intentado extender su frontera original hasta el río Bravo, mediante el Tratado de Velasco que había firmado el prisionero general López de Santa Anna, y que no fue reconocido por México. Los territorios de Nuevo México, Alta California, Baja California, los estados de Coahuila, Veracruz, Puebla y el Estado de México fueron ocupados. Dado término a las acciones bélicas, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México reconoció la independencia de la República de Texas. Fijaba la frontera de ese estado en el río Bravo y cierra los territorios de la Alta California y Nuevo México a Estados Unidos. Como compensación, los Estados Unidos pagarían $15 millones por daños al territorio mexicano durante la guerra. El nacionalismo está presente pues buscan expandir sus horizontes y ser orgullosos de su nación. El cambio geopolítico fue que los Estados Unidos ganaron bastante territorio, mientras los mexicanos perdieron más de la mitad del suyo. México. Una de las veces que el liberalismo se ve reflejado en México es en su independencia. El objetivo del conflicto armado era liberarse del dominio del Imperio Español, lo cual inició el 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y terminó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, cuando España reconoce la independencia de México y con la entrada a la Ciudad de México del ejército trigarante encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Las consecuencias geopolíticas de este hecho son muy claras, pues México se separa de España y también cambió de ser parte del Imperio Español a una república independiente. En México, el conservadurismo se ve reflejado en la República Centralista. El 23 de octubre de 1835 se decretó la nueva organización del país. Se abandonó el federalismo para volverse un estado centralista. Posteriormente se reafirmó este principio con las llamadas 7 leyes constitucionales centralistas, promulgadas el 30 de diciembre de 1836. Este cambio de régimen dio pie a diversos conflictos entre los estados de la Unión y el centro del poder. Esto fue la causa, entre muchas otras, de la independencia de Texas y de diversos conflictos internos. Su consecuencia geopolítica fue la separación de Texas, conflictos internacionales con Francia y los Estados Unidos de América, y después la caída de la República Centralista en 1846, cuando se vuelve a instaurar el sistema federalista formándose la Segunda República Federal. Se le llama República Restaurada al periodo comprendido entre 1867, año en que terminó el imperio de Maximiliano, y 1876, cuando daría comienzo una nueva etapa que en la historia se registrará como el Porfiriato. Durante los 9 años transcurridos entre 1867 y 1876, se sucedieron los gobiernos de Benito Juárez y el de Sebastián Lerdo de Tejada, con características muy similares. Ambos presidentes eran civiles y por lo mismo hicieron varios intentos por reconstruir el país, o mejor dicho, por empezar a construir un México moderno y poner en práctica los proyectos que desde la Revolución de Ayutla estaban en el pensamiento de los hombres de la generación de Juárez y en las leyes que elaboraron.
En esta etapa de México se refleja el nacionalismo, ya que se quería formar una identidad del país, quitando al imperio de Maximiliano y regresando a ser una república federal, donde hubiera una constitución y elecciones. Su consecuencia geopolítica es que el país ya no es gobernado por un monarca europeo o de cualquier otro país, sino por un presidente, y ahora será una república federal. México ahora no permite que otros países intervengan y se defiende como nación, haciendo notar que ningún monarca de otro país los va a dominar.